Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro del Génesis, Bereshit, su título en hebreo. Y vamos a continuar con el versículo 1. Y así dice en su original hebreo: Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, baet haaretz. La Reina Valera del 60 lo traduce: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy vamos a estudiar en esta clase la palabra bara, que está aquí en rojo, hermanos. La palabra bara. Esta palabra, este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que su único sujeto es Dios. Solo Él puede crear en el sentido que está implícito en bara. El verbo expresa creación de la nada, ex nihilo, una idea que se percibe con claridad en los pasajes relacionados con la creación en escala cósmica. Aquí cuando el versículo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice que creó todos los cielos, no nomás el cielo que nosotros alcanzamos a ver, sino los cielos en plural. Por eso la palabra bara es una creación de la nada, de lo que no existe, y este verbo solo va acompañado del sujeto que es Dios, porque solo Dios tiene el poder de crear de la nada. Hay varios verbos que aparecen, que hacen similitud a bara, como el verbo asa, que aparece en el capítulo 1, versículo 7, y dice: e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Este es un verbo sinónimo que se puede confundir con bara, pero aquí este verbo asa es hacer. Aquí Dios hizo la expansión. En Génesis 1:16, el mismo verbo asá dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreaba en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. En Génesis 1:31 dice el mismo verbo asá: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Estos dos verbos aparecen en el capítulo 1 del Génesis, tanto el verbo asá y el verbo bara. Tenemos que tener en cuenta que el verbo bara es crear de la nada, y que solamente va acompañado por el sujeto que es Dios. Y aquí es el verbo asá, donde Dios hizo. Es el verbo hacer. En el capítulo 2 aparece otro verbo sinónimo a estos dos verbos como asá y bará, que es el verbo yatzar, que lo traduce como formar, y dice en Génesis 2 del 7 al 8: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Este es otro verbo, el verbo yatzar, que se traduce como formar, que aparece a partir del capítulo 2. En Génesis 2:19, el mismo verbo yatzar dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí vemos el verbo yatzar, que aparece a partir del capítulo 2. Aparece otro verbo, hermanos, que es sinónimo de estos tres verbos que acabamos de ver, que es el verbo baná, que se puede traducir como formar o construir. Aquí la Reina Valera del 60 lo traduce como hizo en Génesis 2:22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Aquí hay cuatro verbos que se pueden traducir o que se pueden confundir con la palabra bará y hacer y formar, hermanos, que están en el libro del Génesis. Aquí aparecen cuatro verbos que podemos nosotros confundir. Por eso es importante, hermanos, estudiar el idioma original en el hebreo, para saber qué es lo que nos está tratando de decir, porque en el idioma original, en el verbo hebreo, aparecen en el Génesis
1931 palabras, hermanos. Y en la Septuaginta, cuando se traduce al griego, que es de donde viene la Reina Valera, para traducirlo, los 70 ancianos de Israel, para traducir el Génesis al griego, ponen 20.512 palabras, hermanos, casi 20.000 letras más. En el hebreo, en el original, son 1931 palabras en hebreo, y en el griego, en la Septuaginta, son 20.512. ¿Para qué? Para darle el sentido realmente que le tiene que dar del hebreo al griego, hermanos. Por eso es importantísimo, hermanos, que aprendamos los idiomas bíblicos. Aquí tan solo hay 4 verbos que se pueden utilizar o que podemos confundir qué es lo que realmente Dios quiere decirnos. Hoy vamos a estudiar el verbo vará, hermanos, que es crear de la nada, que es una obra solamente de Dios, y que aparece otra vez el verbo vará en el capítulo 1, versículo 21, donde nos dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí vemos el verbo vará, y creó. Dios siempre va acompañado del sujeto que es Dios, porque solamente Dios, hermanos, puede crear de la nada. Solamente Dios tiene el poder de vará, de crear de la nada. En Génesis 1:27, en este versículo, aparece 3 veces el verbo vará, donde nos dice en la Reina Valera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos 3 veces el verbo vará acompañado del sujeto Elohim. Elohim, que es Dios, siempre va acompañado de Dios, de Elohim. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el creador. 7 veces más en el Génesis, aparte del versículo 1, aparece la palabra vará en el Génesis, hermanos. Por eso tenemos que estudiarlo en su idioma original. En Génesis 2:3, el mismo verbo vará dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos el verbo vará en la creación, que va acompañado de Elohim. Siempre va acompañado de Elohim, de Dios, porque solamente Dios puede crear, hermanos, de la nada. En Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí el mismo verbo vará, cuando fueron creados los cielos y la tierra. Aquí aparece el sujeto que es Yahweh Elohim, acompañado del verbo vará. Siempre va acompañado, porque solamente Dios es el creador de la nada, hermanos, de lo que no existe, de lo que no se puede ver. En Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí igual, vará, el verbo vará, acompañado del sujeto Elohim. Siempre va acompañado el verbo vará del sujeto Elohim. En Génesis 5:2 dice: varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Siempre el verbo vará va acompañado de Dios, de su creación, de lo que Él creó, de la nada. Y la última vez que aparece el verbo vará en el Génesis es en Génesis 6:7, que no fue una buena manera de presentarlo, pero es cuando manda el diluvio a la humanidad de aquel entonces. En Génesis 6:7 nos dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí vemos la última vez que aparece el verbo vará en el libro del Génesis, donde se arrepiente, hermanos, de haber creado al hombre. Y aquí el verbo vará va acompañado de Jehová, de Yahweh, de Dios. Siempre va acompañado, hermanos. Aquí Dios se arrepiente de su creación
y le manda un diluvio, le manda el diluvio por tanta maldad que había en aquel entonces, nada diferente a lo que vemos hoy en nuestros días, hermanos. Por eso hay que estar preparados, hermanos. Por eso hay que prepararnos, hay que estudiar la palabra en su idioma original, escudriñar la palabra, hermanos, para saber qué es lo que Dios nos trata de decir. Los profetas, hermanos, también nos hablaban a través con este verbo. En Jeremías 31:22 dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Una cosa nueva. Jehová creará una cosa nueva. La mujer rodeará al varón. Aquí Jeremías está profetizando que Dios iba a crear una cosa nueva sobre la tierra, donde la mujer rodearía al varón, haciendo referencia, hermanos, al Hijo de Dios que vendría a través del Espíritu Santo. Iba a ser una cosa nueva. Esto solamente es una obra de Dios, hermanos. La venida del Mesías a través del Espíritu Santo es solamente una obra vará de Dios, que por eso aquí se utiliza este verbo vará, porque solamente Dios lo puede hacer. Aquí vemos el mismo verbo vará acompañado de Yahweh, de Dios, hermanos. Siempre va acompañado. Esta es solamente una obra de Dios. Solamente es una obra de Dios. Esta profecía, Isaías 7:14 también nos la dice, y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto solamente es una obra de Dios, hermanos. En la creación del Mesías que iba a venir a través de una virgen que iba a ser concebido por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuándo se cumple esta profecía? En Mateo 1:18-23, cuando se le aparece a José y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto solamente es un vará de Dios, hermanos. El concebir del Espíritu Santo, que una virgen concibiera del Espíritu Santo, es solamente una obra de Dios. Por eso se utiliza el verbo vará. Así lo utilizó Jeremías, así lo utilizó los profetas. En Lucas 1, del 30 al 35, el ángel se le aparece a María para confirmarle y le dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí se cumple la profecía donde Jeremías decía que Dios crearía una cosa nueva en la tierra, donde la mujer rodearía al varón. Aquí nos lo dice en el 1:35, donde dice: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta era una obra solamente de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque María iba a concebir del Espíritu Santo, una obra que solamente viene de Dios, una obra donde la Virgen concebiría. Solamente en María se cumplió, hermanos. Esta era la profecía que había profetizado Jeremías, donde la mujer rodearía al varón, y está dado que con el verbo vará, donde Dios crearía una cosa nueva, hablando del Mesías. Lo mismo, la misma profecía
que le había dado antes contra la serpiente, precisamente en Génesis 3, 14 al 15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La misma profecía donde la simiente de la mujer, hablando de cómo vendría la simiente de la mujer a través de María con la creación de Dios a través del Espíritu Santo, y la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente y la derrotaría en la cruz. Esto, hermanos, solamente es una obra de Dios. Por eso Jeremías utiliza el verbo vará, donde Dios iba a crear una cosa nueva. Esto solamente es una obra de Dios, hermano. El concebir del Espíritu Santo y que una virgen diera a luz un hijo por el Espíritu Santo es una obra del verbo de Dios, de vará, de vará, que solamente lo puede hacer Dios de la nada, hermanos. A través del Espíritu Santo, María concebiría y daría a luz ese Mesías prometido en Génesis 3, 14 al 15, donde la simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás, a la serpiente, y lo derrotaría en la cruz, hermanos. Por eso, hermanos, es importantísimo, hermanos, estudiar en sus idiomas originales, hermanos, y más en el hebreo. Ya vimos que en el hebreo el Génesis tiene 1931 palabras, y que cuando se tradujo al griego, para traducirlo utilizaron 20.512 para darle el sentido, que es lo que realmente quiere decir la palabra en el original, hermano. Por eso es importante, hermanos, escudriñarlo en su idioma original. El salmista David también utilizó este verbo vará en Salmo 51:10, donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos, hermanos, donde David le pide una obra que solamente viene de Dios, donde le dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El mismo verbo vará que va acompañado de Elohim, de Dios, hermanos. Siempre va acompañado vará, porque aquí David le está pidiendo que le creara un corazón que solamente lo puede crear Dios de la nada, hermanos, de la nada. Solamente es una obra de Dios. Esto es solamente una obra de Dios. El nuevo nacimiento, el nuevo corazón, es solamente una obra del verbo de Dios, el verbo vará, hermanos. Solamente Dios lo puede hacer, el nuevo nacimiento. La misma profecía que profetizó Ezequiel 11:19, hablando del nuevo nacimiento al que nosotros somos partícipes. En Ezequiel 11:19 al 20 nos dice, y les daré un corazón y un espíritu que nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto, hermanos, el nuevo nacimiento, el nuevo corazón que le pedía a David, es solamente, hermanos, una obra de Dios, hermanos. Solamente Dios lo puede hacer con el poder de su palabra. Por eso David le pide, crea en mí un corazón nuevo, crea con el verbo vará, porque solamente es una obra de Dios. Y aquí Ezequiel está profetizando el nuevo nacimiento, donde Dios nos iba a poner un nuevo corazón, un corazón de carne, y nos quitaría el corazón de piedra con el que nacemos, hermanos, donde nos arrepentimos y quitamos ese corazón de piedra, y nos quita Dios ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, y ahí, hermanos, nacemos de nuevo. Esto solamente es una obra de Dios. Por eso aquí dice, y les daré un corazón. Daré, Dios lo dará. Solamente Dios nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, pondré dentro de ellos. Esto es una obra de Dios. Dice, daré, pondré, quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos,
y les daré un corazón nuevo. Esto solamente es una obra de Dios, hermanos. El nuevo nacimiento solamente es una obra de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso David utiliza el verbo bará para que cree en él un nuevo corazón y se lo pide a Dios en oración cuando había pecado, pidiéndole a Dios un corazón nuevo, un corazón donde nos hace nacer de nuevos, hermanos. Por eso en Juan 3, 1 al 5, la única forma, hermanos, para entrar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Por eso Nicodemo vino a preguntarle a Jesucristo y le presenta, hermanos, que solamente que el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Así lo dice en Juan 3, del 1 al 5, hablando del nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto, hermanos, solamente es una obra de Dios cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos quita, hermanos, ese corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne para que andemos en los mandamientos de Dios, para que obedezcamos a su palabra, para que sigamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto, hermanos, el nuevo nacimiento es solamente una obra de Dios a través del Espíritu Santo, así como María concibió del Espíritu Santo, nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos, que es una obra de Dios, viene el nuevo nacimiento a nuestra vida y entramos al reino de Dios. Isaías también profetizó, hablando con este verbo bará, y dice en Isaías 65, 17, profetiza y dice: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. El mismo verbo bará, hermanos, donde Dios va a crear un nuevo cielo, unos nuevos cielos y una nueva tierra, hermanos, hablando, hermanos, de la ciudad eterna, hablando del lugar eterno donde moraremos para siempre, hermanos, donde ya no vendrá más el pensamiento, ya no nos acordaremos de lo que estamos viviendo en estos momentos, hermanos, donde Dios creará nuevos cielos y nueva tierra como lo creó en el Génesis, nuevamente, hermanos, lo va a crear. Por eso está profetizando Isaías 65, 17, el mismo verbo vará, hermanos, que solamente viene de Dios, así como creó los cielos y la tierra que vemos hoy en nuestros días, en el principio, en la creación, así al final va a crear los nuevos cielos y la nueva tierra, hermanos. Esto, hermanos, solamente es una obra de Dios, así como tuvo el poder de crear de la nada el cielo y la tierra que vemos hoy y en el que vivimos, así, hermanos, con la misma palabra vará, va a crear los nuevos cielos y la nueva tierra que esperamos, hermanos, para entrar a la ciudad eterna, a la vida eterna, hermanos, donde Jesucristo nos está preparando un lugar en las moradas eternas. Esta profecía se cumplirá cuando Cristo venga por su iglesia, en Apocalipsis 21, del 1 al 5, y dice: cuando viene la nueva Jerusalén y desciende a la tierra, en Apocalipsis 21, del 1 al 5, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí,
yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto solamente es una obra de Dios, hermanos. Así como al principio creó de la nada, así, hermanos, va a crear los nuevos cielos y la nueva tierra que Jesucristo le prometió a la iglesia cuando dijo, voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre, hermanos. Esa es una obra solamente que viene de Dios, hermanos. El verbo vará, lo que profetizó Isaías, y la ciudad y la nueva tierra que nosotros esperamos, hermanos, conforme a la palabra que nos ha predicado Jesucristo en el Evangelio, y lo que había profetizado los profetas en Isaías, donde crearía una nueva tierra y cielos nuevos, hermanos. Esto, hermanos, solamente es una obra de Dios, es el verbo vará. Por eso, hermanos, es importantísimo, hermanos, estudiar sus idiomas en el original, escudriñar, hermanos, para saber qué es lo que nos está diciendo. ¿Cómo no nos despedimos en oración, hermanos? Como nos lo dice Eclesiastés 12, del 1 al 8, hermanos, para que nos acordemos de nuestro Creador, hermanos, hoy, en nuestros días donde aún podemos arrepentirnos, en nuestros días, en nuestra juventud, o el día de hoy, donde nos podemos arrepentir, donde todavía tenemos tiempo, hermanos, para entrar a esa nueva ciudad, a esa nueva cielos y esa nueva tierra que Dios está creando, hermanos, para dárnoslos en la vida eterna, hermanos. ¿Cómo no nos despedimos con estos versículos? En Eclesiastés 12, del 1 al 8, donde nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terror en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de él por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo, hermanos, lo que vemos ahorita, este mundo el que nos tocó vivir, es vanidad, hermanos, porque este mundo se va a acabar, porque viene un mundo nuevo, porque vienen unos cielos nuevos y una tierra nueva, hermanos, donde morará por la eternidad todo aquel que haya nacido de nuevo, todo aquel que haya recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo. Esto, hermanos, es una obra de Dios. Esto es una obra de Dios. Todo lo que vemos, hermano, todo lo que tenemos hoy en nuestra vida es vanidad, y se va a desaparecer, y se va a quedar, y será quemado y será consumido en fuego, para darle entrada a los nuevos cielos y a la nueva tierra que están profetizados en el Antiguo Testamento, donde Dios creará los nuevos cielos y la nueva tierra, así como tuvo el poder para hacer los cielos y la tierra que vemos hoy. Así, hermanos, tiene el poder para crear los nuevos cielos y la nueva tierra, solamente que ahí entrará solamente los que nacieron de nuevos, los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y nuestro Salvador. Por eso, hermanos, los invitamos a formar parte de nuestros estudios, tanto de hebreo como de griego bíblico, hermanos, para seguir aprendiendo, hermanos, y escudriñar los tesoros que hay escondidos en la palabra de Dios en sus idiomas originales, hermanos, para seguir escudriñando la palabra de Dios
y saber lo que realmente nos trata de decir Dios en su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque solamente tú eres el creador, Dios, de todo lo que podemos ver. Porque solamente tú eres el creador de la nada. De lo que no se ve, solamente tú lo puedes hacer. Porque es una obra solamente que viene de ti, Señor. Porque solamente tú tienes el poder de hacer los cielos y la tierra. Porque solamente tú tienes el poder de crear y de hacer y dar el nuevo nacimiento al hombre, a las personas, a los que vienen a ti. Solamente tú lo puedes hacer. De la nada, quitas el corazón de piedra y pones el corazón de carne para aceptarte como nuestro Señor y nuestro Salvador y formar parte de tu casa y de tu familia, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. De la nada puedes hacer el nuevo nacimiento y quitar este corazón de piedra con el que nacemos y nos des ese corazón de carne para andar en tus mandamientos, para seguir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por darnos ese nuevo corazón. Gracias por darnos el discernimiento para entender tus idiomas originales y seguir aprendiendo y escudriñando de tu palabra, porque solamente esa es una obra que viene de ti, del Espíritu Santo. Así como la mujer rodeó al varón y vino y concibió la Virgen al Mesías a través del Espíritu Santo, así, a través del Espíritu Santo, tú das el nuevo nacimiento a aquellos que te reciben, a tu Hijo como tu Señor y su Salvador. Gracias, Señor. Gracias por crear en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque esperamos esos nuevos cielos y esa nueva tierra que crearás, donde morará la justicia, donde no habrá más llanto y que morará los justos, los que te confesaron como su Señor y nuestro Salvador, los que aceptamos a tu Hijo como el Mesías y como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por habernos hecho nacer de nuevo, Padre. Gracias porque solamente los que nacen de nuevo van a ver el reino de los cielos que estás preparando, donde nos estás preparando morada. Gracias, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer, porque es una obra tuya. Así como los creaste, el cielo que hoy vemos, así crearás los nuevos cielos y la nueva tierra. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu obra. Gracias por la creación. Gracias por el nuevo nacimiento. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se están uniendo y que están aprendiendo con nosotros a través de tu palabra en el original, hermanos. Así como Dios se lo habló al hombre, a los profetas, a los apóstoles, en el original, en el hebreo. Gracias, Señor. Amén.